Seguimos acá en Notas Verdaderas con Víctor Hugo Morales y estábamos hablando, bueno, del periodismo, de la ley de medios, de esta realidad que está viviendo la Argentina donde la política cruza todo. Y Víctor, vos hacías hincapié en el tema de la ley de medios como un parteaguas, si se quiere. Pero antes de entrar en la ley de medios, yo te quería hacer otra pregunta que creo que para vos también, no para vos, para la sociedad argentina se puede ver como un parteaguas, que fue el conflicto con las patronales del campo, en el cual vos tuviste una postura crítica a lo que proponía en ese momento el gobierno nacional. Incluso era llamativo escuchar en tu programa Continental que en ese momento estaba Orlando Barone como columnista y Orlando estaba a favor, digamos, de la propuesta oficial y vos discrepabas, cada uno respetable en su opinión, pero muy distinta. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar en cuanto a esa? ¿Seguís pensando hoy que fue adecuada tu postura en ese momento? ¿Miraste desde otro lugar la cosa o no? Toda opinión tiene un componente de subjetividad inevitable. Yo estaba en aquel momento ganado por una cierta animosidad con el gobierno que hacía 2 o 3 meses había firmado la unificación de Cablevisión y Multicanal. Esto fue en diciembre del 2007 y para mí fue un mazazo que me puso muy crispado respecto al gobierno, porque me parece que fue... Bueno, la ley de medios en definitiva es una lucha por destrabar aquello que se había hecho, que hay componentes que lo explican, que con la película y no con la fotografía uno puede comprender de otra manera. Cuando apareció el tema del campo, a mí me pareció que el tratamiento igual a los desiguales, un poco marxista si se quiere, era un grave error. Si vos a quien tiene 50 hectáreas lo trabás y no le permitís crecer, no le permitís ganar en el momento en el que puede ampliar sus posibilidades, lo vas a tener siempre como alguien muy chico que no va a poder tener la movilidad social que me parece que hasta dentro del peronismo es una aspiración y es un dato que lo define. Y yo pensé en eso, pensé que había un exceso, también me parecía que yo pago el 35%, casi el 40% de impuestos en lo que gano, en impuestos a la ganancia, y yo me acostumbré, está bien, creo que es una medida justa, pero si eso me lo cobran por 100.000 pesos que gano, y de 100 a 200 ya me sacan el 55, y de 200 a 300 el 70, me están quitando las ganas de hacer mi trabajo como para crecer. Eran razonamientos hasta si se quiere un poco elementales, pero eran los míos dentro de esa subjetividad que había. Yo sostenía a rajatabla la columna de Orlando. Un día Orlando al final del año me dijo, yo no sé si la radio va a querer que siga por todo lo que ha ocurrido. Le digo, Orlando, si a vos te tocan, me tocan a mí. Es decir, no hay manera de que yo siga en el programa si vos fueras tocado. Para mí vos has sido un balanceo extraordinario de lo que significó esta disputa. El elemento que permitía que fuésemos un programa de verdad y no un programa con un sesgo. Porque la columna era muy escuchada, muy atacada, porque yo evitaba siempre que apareciesen los mensajes sobre las columnas de Orlando. También es verdad que he hecho una revisión. Yo tengo todas las grabaciones, que un día te las puedo mandar por curiosidad, de las notas que yo hacía entonces. Y solamente hay una nota que podría ser llamada bastante crítica del gobierno, pero en líneas generales eran notas en las cuales no había una animosidad hacia el gobierno. Pero ¿qué ocurría? Del gobierno yo recuerdo que solo hablaba Kunkel, algún ministro muy esporádicamente, y de la oposición hablaban todos. Entonces vos hacías 6 notas que eran de un lado y solamente podías tener el recurso de una. Por eso me importaba tanto la columna de Orlando. Era el elemento equilibrador en el programa. Para mí fue un disgusto encontrarme con Braselli, que es una persona que tanto respeto, eso que yo te digo, ¿de qué lado te quedás? Ese es un momento en el cual esos 3 meses, para colmo, no terminaba nunca el conflicto. Porque si ahora hubiéramos discutido la ley antiterrorista, contra la que yo estoy, o la ley de las ART contra la que yo estoy, 3 meses, hubiera estado 3 meses confrontativo con el gobierno también, porque yo estoy en contra de esas leyes. Pero duró nada, la luz de un fósforo fue como un problema, no tuvo trascendencia, pero yo estoy, digamos, enfrentado con esas leyes. Pero aquello era interminable, era algo que nos abrumó.
Así que quedaban las posiciones que se iban declamando muy, pero muy fuertes. Yo tomé como una bendición que acto seguido, a los pocos meses vino lo de las AFJP, y esto era como salir corriendo hacia mi guarida, hacia mi refugio, porque era un tema en el que yo tenía una posición tan fuerte desde lo que yo pienso de la política, que iba por afuera de lo que el gobierno, que me gustaba mucho lo que estaba haciendo, hiciese. O sea que yo tuve una rápida cobertura ya en el 2008 de ese tema, en ese tema. En el 2009 empieza a hablarse del fútbol para todos, que era mi lucha de tantos años, viene lo de la ley de medios, y esto implica un quiebre muy fuerte en la imagen que el gobierno tenía para mí, del gobierno que le había facilitado la vida a Clarín, del gobierno que tenía 50 tapas favorables de Clarín, del gobierno que evidentemente había negociado con Clarín, hasta consolidar evidentemente su poder político. Yo tenía las fotos, la relación, las tapas que me indignaban. En cambio, cuando vos tenés la película, te das cuenta que todo esto ocurrió mientras Kirchner consolidó su poder político. Cuando tuvo poder político y lo que el poder real le exigía para devorárselo también se planta, hay un gesto de dignidad que yo no puedo dejar de reconocer y de recoger, de la misma manera que antes eso me había puesto confrontativo con el gobierno de Kirchner. Yo había sido invitado a ser presidente de ATC, es decir, que había tenido un par de años de cordial relación. ¿Cuándo empieza a romperse en parte esa relación con el gobierno? Cuando Grondona y Ávila son recibidos bajo palio en la Casa de Gobierno para anunciar que iban a televisar a la selección para todo el mundo, cosa por la que yo había luchado muchos años y que ya estaba asignada por ley. Todo eso me parecieron complicidades, las típicas, las que hubo siempre entre el poder político y el poder real de Clarín al que yo combatía. La relación con Clarín siempre me ha obnubilado un poco y me hace pensar que todos los que están de ese lado participan de una idea muy fea del mundo y de la vida. Por consiguiente, me dolía mucho juntarme, te iba a decir lo de Braselli, qué bravo que estás, no la estás viendo bien, es un desastre, con toda franqueza, porque es un amigo muy franco, y a mí me dolía porque me daba cuenta que estaba entrampado en mi argumentación y en mi pelea y en mi subjetividad frente a lo que de fondo eran los derechos humanos, todas las cosas que yo básicamente había probado desde un primer momento en el gobierno. Insisto, habían pasado 2 años de gobierno cuando Kirchner, a través de Miguel Núñez, su vocero, en la Casa Rosada, la única vez que entré, creo, la primera vez de 2, la otra fue cuando una premiación, y me ofrece ser el presidente del directorio de ATC. ¿Y ahí te reuniste con Kirchner? No, estaba del otro lado de la puerta y no me animé a conocerlo. O sea, nunca lo conocía. Personalmente nunca hablaste con él. Nunca le di la mano a Kirchner. Al presidente así 2 veces, muy brevemente, pero a Kirchner nunca, porque Miguel me dijo, pero por lo menos conocerlo. Y digo, no, déjame, me da vergüenza. No parece, sos tímido. Soy tímido, de haber sabido que iba a morir tan joven, las cosas que iban a pasar, hubiera querido conocerlo. Yo siempre le tengo un poco de miedo al contacto con los protagonistas que yo tengo que evaluar. Prefiero no tratarlos nunca. Cada vez que uno de ellos te invita a un almuerzo, a un encuentro, yo siento que algo se debilita, porque ya no es la misma persona después de una charla amable, aquella a la que vos conocías tan solo por el resultado que como periodista recogés de sus actos. Por todo eso mezclado, por eso con Diego nunca tuve un trato, de alguna manera, porque de todas maneras yo he querido mantenerme al margen. Nunca tuve un amigo jugador de fútbol, salvo Carrasco, por una excepción larga de contar. Así que esos fueron los avatares de aquella época, que es lo que determinó que mucha gente pensase que cuando yo opiné, no cuando opiné a favor de las AFJP, por eso esto es una construcción de los medios, por esto es Mañeto puro, lo Mañeto, no Héctor. Porque cuando yo estuve a favor de las AFJP, de la estatización de las AFJP, no me pasó nada, nadie me atacó. Era mediados del 2009 y todavía las notas eran muy favorables para mí. La última nota fue de septiembre del 2009, de Perfil, que era una nota en la que yo era poco menos que un héroe del periodismo, una cosa por el estilo. Entonces, estaba diciendo
que... Cuando empezó la discusión de la ley de medios. Cuando empieza la discusión de la ley de medios, entonces sí sale el mail de los 10 millones de dólares, salen las notas que han configurado el ataque más insólito que un periodista haya sufrido en toda la historia de la humanidad. Supongo, vos perdoná que me pongo en un lugar tan raro, pero son 1500 páginas, más horas y horas en la suma de televisión y de radio. Y no fue cuando las AFJP. ¿Por qué? Porque las AFJP eran parte de una discusión en la que ellos perdían mucho de ese lado, pero no era como los intereses propios, los directos, que quedaban afectados por el fútbol para todos, primero, que para ellos fue una derrota económica importante, ellos les tocase el bolsillo y es lo que verdaderamente les duele, y después la aparición de la ley de medios. La gente que me escuchó en la ley de medios tan atacado, que le dijeron que yo había tenido 10 millones de dólares para cambiar mi opinión y que me había escuchado en una posición confrontativa con el gobierno en el tema del campo, dijo, este cambió. Y le creyó a esa infamia de que había cambiado, cosa que había ocurrido mucho antes, porque si el cambio se había producido en el propio 2008 con lo de las AFJP. Claro. Pero que además no hay ningún cambio, hay una apreciación de los actos que, con exageraciones, porque lo que a mí me mata un poco son mis excesos, mis pasiones, y es probable que ponga un peso más vigoroso que otros comentaristas en aquello que pienso, pero con el gobierno uno va y viene, si, como insisto, y no voy a ser demasiado redundante, si tomamos, por ejemplo, el tema de la despenalización del aborto, que es un tema que siempre me tiene con una mirada negativa hacia el gobierno por lo que no ha hecho en ese sentido, y esto se convirtiese en una gran discusión y yo me manifestara en cada nota que hago enfrentado con el gobierno, parecería que yo me convierto nuevamente en un enemigo del gobierno, y no es así. Uno va y viene en sus apreciaciones. Es verdad que el tema Clarín, en adhesión o en controversia, es decir, cuando le perteneció ese poder político al poder real de Clarín, o cuando lo enfrentó, lo que pasa en mí es muy fuerte, a favor y en contra. Ahora, y a la luz de, bueno, hace 4 años que se sancionó la ley de medios, va a ser casi 5 años. Recién, después de 4 años de cautelares, la Corte se pronuncia por la constitucionalidad de la ley y estamos ya casi en septiembre del 2014. ¿Cómo ves la ley de medios? ¿Es lo que vos te imaginaste que iba a pasar? ¿No ha pasado, ha pasado poco? ¿Podría pasar más? ¿Qué expectativa tenés en cuanto a la realidad concreta de esta pérdida de posición dominante del Grupo Clarín? Básicamente, que es el que tiene realmente mayor cantidad de licencias, ¿no? Hay que ver si se adecuan. Anunciaron que no lo iban a hacer y presentaron una cautelar. Como les fracasó la cautelar, ante la amenaza del AFSCA que iba a hacer la adecuación de oficio, anunciaron que se van a adecuar, en medio de muchas protestas y demás. Hay que esperar cuál será la nueva trampa. La realidad es que un año después de la constitucionalidad de la ley todavía no se adecuaron. Cuando ellos se adecuen, va a ser muy interesante apreciar que lo que económicamente les permite subvencionar todo ese poder no va a funcionar de la misma manera. No es que el poder se vaya a opacar o a eclipsar de una manera abrupta, pero no podrán funcionar en el mismo sentido. Todo el dinero que roban con Cablevisión, que es algo tremendo que le ocurre al país. Estamos hablando de cientos de millones, de miles de millones al año, de miles de millones al cabo de los años. Ese poder es el que les permite cubrir sus déficits en tal medio, porque ese medio sirve como manifestación de poder. De alguna manera ellos, con el gran dinero de Cablevisión, tienen la certeza de que todo lo que les permite mantener el poder va a seguir funcionando. Cuando Cablevisión funciona en esta unidad y no le pueda pasar dinero para esta otra unidad, que vendría a ser, por ejemplo, el propio diario Clarín o TN, cualesquiera de todo lo que ellos tienen en estos momentos, el funcionamiento y el pago de los 300 canales que tienen diseminados por el país, conseguidos gracias a la patente de corso que les dio el fútbol, va a haber una posibilidad de que el poder funcione menos concentradamente, pero igual van a seguir teniendo una presencia muy fuerte, porque la Nación no es parte del grupo y funcionan juntos, con un llamado telefónico, con que vamos mañana,
¿Qué vamos sí, a...? Mañeto se reúne con políticos, se lo saca a La Nación en lugar de sacarlo a Clarín, ¿no? Sí, los convoca más que reunirse. Una reunión parece todos participan, él les dicta lo que tienen que hacer a prácticamente todos. El poder es infernal, ciertamente es infernal, no hay una persona del mundo político o empresarial que no lo sepa y que no funcione muy concretamente de acuerdo a esas coordenadas. Ahora, hay otras cosas que se han hecho con la ley de medios, algunas tienen dificultades, estar en este canal implica conocer algunas de ellas, que posiblemente necesiten hacer adecuaciones sobre la marcha también con algunas de las cosas que por querer hacer algo bueno no han salido del todo bien. La lucha de este canal que estoy conociendo ahora es una especie de símbolo de lo que no está saliendo bien de la ley de medios. Pero hay muchos otros aspectos, abriendo el juego, teniendo una participación más amplia, abriéndose a las comunidades, a las cuestiones comunitarias, etcétera, que sí es positivo. Hay que ver si la oferta de trabajo en la que yo he puesto tanta esperanza es una oferta de trabajo digno o estamos sumando más gente de trabajo en negro. Todas estas cosas son para revisar, pero mientras las adecuaciones de los otros sectores periodísticos oligopólicos están un poco todavía en el aire, porque si no se adecua Clarín y vos haces adecuar a los otros, supongo que este es el razonamiento de ASCA, lo que estás haciendo es provocar todavía mayor distancia, mayor predominio de Clarín. Pero la ley es una gran vencedora, es una historia maravillosa, una bisagra en la historia del país, porque gracias a la disputa por la ley de medios conocimos a fondo el periodismo hegemónico, sabemos su capacidad de mentira, sabemos de qué es capaz cuando tiene que defender sus intereses. Supimos políticamente encontrar una bandera con la que, sobre todo la juventud, pudo expresarse, tener un ideal, algo que le permitió opinar desde ahí de todos los otros temas, en función de una sensibilidad que parecía una especie de renovación frente a la indiferencia con lo que los jóvenes que salieron de los tiempos de la dictadura habían vivido en la Argentina. Creo que lo que ha sucedido es grande, muy poderoso y que el cambio se produjo. Nada va a ser igual en el futuro. Clarín, Mañeto, que estaban muy cómodos en su ámbito y en su escondrijo, de grandes protagonistas de la vida política, sin que se notara, ahora son protagonistas políticos claramente. El periodismo en el que uno creía, todos creíamos, porque yo he hablado mucho también hasta hace no demasiados años en función de lo que el periodismo posicionaba. ¿Por qué? Porque a uno le parece que el periodismo no va a mentir. ¿Cómo vas a mentir? Podés equivocarte, podés tener un error, podés decir 1.200.000 le pagaron a fulano de tal por hacer un programa y en realidad eran 120.000. Había un error de la coma, puede ser, pero no mentir aviesamente. Y uno no cree que esto pueda suceder. La gente ahora sabe que sí, que esto pasa. Yo estoy preparando otro libro que tiene muy chiquito, casi instructivo. Que tiene que ver con 100 mentiras. Y otro más estoy escribiendo, preparando 2 libros al mismo tiempo porque me entusiasman estos temas, en el cual si entras a mi página... Sí. ¿Qué es? ¿Te acordás? victorhugomorales.com.ar. Claro. Esto fácil. Muy fácil. Y buscas borrador de un libro, te encontrás con una nota, que es el comienzo de un libro, pero que ahí se nota claramente que es lo que quiero hacer. Una nota escrita en el Diario de la Nación que yo voy, frase por frase, mostrando cuál es la estructura de la mentira, cuál es el sesgo que le dan a lo que hacen. Es muy buena, sobre todo para los periodistas jóvenes. Es una manera de prevenir. Estamos en un tiempo en el que sabemos que estamos necesitados de aprender a leer de nuevo y lo estamos logrando. Sí. Vos ya sabés, lees un título y sabés, Nora, nosotros estamos más entrenados, pero la gente también está teniendo un poco más de entrenamiento y eso es muy valioso. Ahora, hay 2 cosas que se abren y bueno, uno como periodista, te digo, comparto si querés la pregunta. Por un lado es, bueno, yo cuando estudié periodismo y durante muchísimo tiempo vos decías, bueno, es verdad, uno le creía lo que leía. No se cuestionaba, podía dudar más o menos, pero no se cuestionaba.
tan profundamente. Ahora uno duda de lo que lee, más de lo que escucha y hasta de lo que ve, porque ya ni Santo Tomás de Aquino te sirve para esto. El ver para creer tampoco es cierto porque te hacen montajes sobre todo. Ahora, ¿qué periodismo te imaginás, ¿no?, de acá hacia adelante? Porque uno ahora está como el esqueleto en exposición. Ahora, para que esto funcione realmente, ¿cómo te imaginás un nuevo periodismo? Porque también es muy inquietante para uno como periodista, ¿no? Muchas cosas, pero tomemos una de las correntadas que en este momento se me ocurre. Depende de cuál sea el gobierno. Con un gobierno kirchnerista duro, es decir, con una continuidad real de Cristina Fernández de Kirchner, el periodismo que veo para los próximos años es empeorando esto que uno dice, pero ¿cómo van a empeorar? Ya estamos en lo peor, pero yo creo que lo van a conseguir, con lo cual no va a haber ninguna variante. Una confrontación fortísima del poder real con el poder político a perpetuidad hasta que se caiga el kirchnerismo. Si el kirchnerismo es eyectado del poder, todo lo que han mentido pasará a jugarles cada vez más en contra, porque la mentira ahora está muy amparada por el odio de la gente. La gente se ha convertido en un destinatario cómplice de los medios de comunicación. A veces uno dice, no es que le están mintiendo, son cómplices, es evidente que le están diciendo algo que no es, pero lo quieren creer. Pero esa complicidad dejará de funcionar, porque al eliminarse el factor odio, vendrá otra vez un factor más racional y un poco de más criterio. Y la gente no pedirá. Yo creo que parece que piden que le mientan. Y si no son muy receptivos de la mentira, muy ingenuos, están muy vacíos de contraprestación de la inteligencia para las noticias que reciben. Vos no podés jugar con tantas mentiras como las que han jugado. Entonces, si hubiese otro gobierno, todo lo aprendido del que dijo mentime que me gusta va a funcionar en contra. Esto también va a traer un poco de tranquilidad en los sectores periodísticos. Dentro de los diarios debe haber otra gente que está muy avergonzada y muy abochornada y muy tapada. Vos pensás que en TN el triunfo es de la mediocridad. Los seres más mediocres de nuestra profesión, con excepciones, pero los más mediocres, los que menos importancia tienen pero más útiles son, diría. No te estoy hablando de la gran figura en la que inmediatamente se piensa hoy día de ellos. Te estoy hablando de otras figuras que tienen mucha presencia y que son verdaderamente operadores y que solo pueden funcionar porque son operadores, porque son de una mediocridad espantosa en su lenguaje, en la estructura de su pensamiento, en lo que disparan hacia la gente para ayudarla a pensar, en lo obtuso que vuelven a las personas que son destinatarios de su mensaje. Esa gente va a ser cambiada. Esa gente va a ocupar otro lugar, no el de preponderancia dentro de los canales, dentro del grupo. Con lo cual también ellos van a mejorar poco a poco y se van a tranquilizar las aguas. Es decir, ya no les hará tanta falta mentir. En todo caso van a mentir en otro sentido, van a mentir dando protección al monstruo que ellos están engendrando ahora, que es el futuro presidente neoliberal que ellos quisieran. Le van a decir permanentemente qué es lo que tiene que hacer y la gente lo va a notar, porque tendrá el entrenamiento que ellos mismos les han dado para confrontar con la mentira. Cuando el odio se aplaque del lado de la gente, la visión que se va a tener del periodismo será mucho más peligrosa para ellos. Por lo tanto, van a tener que cambiar un poco. En el cambio, vendrán algunos periodistas no contaminados, más jóvenes, que tengan otro vigor. La no necesidad de mentir los va a ayudar a abrirles puertas a esos periodistas, y yo creo que en unos 8 o 10 años podría esfumarse esta sensación que tenemos vos y yo y compartimos de que hemos llegado a lo peor, a lo más doloroso en una profesión como esta que nos provoca mucho amor. Ahora te hago la última para terminar, porque seguiría hablando horas, pero cuando vos sos tan atacado, ¿no? y usás realmente mucho tiempo de tu micrófono para argumentar cómo mienten en tu contra.
¿no sentís que en un punto logran que vos, que emplees mucho tiempo en defenderte en lugar de ocuparte de difundir otras cosas que muestran cómo hay cosas que funcionan bien o cosas que muestran otra agenda y te ganan en un punto en ese tiempo que te roban? Muchas veces lo pienso, pero también muchas veces pienso que con este criterio el gobierno se ha hecho mucho daño, porque nunca responde. Cuando yo tuve aquel episodio de los 2 millones con Kirchner, sí, que es del 2010, yo tengo 2 actos, el otro lo dejamos para otra charla porque sería largo de charlar, pero yo tengo 2 actos que me dan profunda vergüenza personal. Uno es el episodio de los 2 millones de Kirchner. Cuando él había comprado 2 millones de dólares, que vos dijiste sí, que tenía información privilegiada. Quedé muy afectado, porque además fui imbécil. Es decir, es como si yo también me hubiese preparado para creer lo peor. No fui capaz de pensar que podía haber otro motivo para aquellos 2 millones de dólares y creí que efectivamente eran para especular. El reproche que telefónicamente le hice a Kirchner cuando él me llama para ofrecerme todos los elementos probatorios que me los mandaba en ese momento, si yo quería, fue, ¿pero por qué dejó correr esta mentira? Como diciendo, yo también he sido víctima de esta mentira, porque si hubiera una desmentira como la que usted me está dando, yo no hubiese dicho lo que había dicho de él 2 o 3 días seguidos, que el otro día pedí la desgrabación, la conseguí. No lo puedo leer, y mucho menos escuchar. Es tan vergonzoso lo que hice, y yo sé que me pasaba. Esa subjetividad del tipo que empezaban a decir que había cambiado y ahí encontró una chance de mostrarse fuerte contra aquello que decían que había cambiado. O sea que fui, todo lo que yo detesto del periodismo lo fui en ese momento. Y yo le pregunté a Kirchner, digo, ¿pero por qué lo dejó? Dice, porque la verdad es que no interesan, que digan lo que quieran, porque ellos no tienen vuelta, ellos no van a corregirse. Y esto es lo que yo veo que siempre piensa el gobierno. Ahora con Capitanich están un poco más reactivos, un poco más salir a la discusión, porque no argumentar les ha dado la posibilidad de envalentonarse en el conjunto de mentiras, porque el criterio es que digan lo que quieran si total te ganan. Si yo pensase así no hubiese querido refutar lo del 1.200.000 dólares. A vos te dicen, mira, ¿sabes lo que dijeron esto? ¿Cómo 1.200.000 dólares? ¿Cómo se puede decir, parece que a cámara, una mentira así? La dejo pasar y todo el mundo va a creer el 1.200.000 dólares. Por lo menos mi gente, e integro por mi gente mi audiencia, sabe que no es así. Y ese sector a mí es el que me importa. Finalmente los que, estando en el lado, en la otra vereda, reciben esa información y mi refutación sí les llega, que no creo que les llegue, seguirán pensando eso. Esa gente no me interesa tanto. Pero el grupo que efectivamente puede decir, caramba, 1.200.000, ¿qué mercado sobrelleva que este señor gane 1.200.000? ¿Desde cuándo vale? Porque no lo valgo. Porque no hay manera de que yo pueda pedir, y es un indecente el que me pague 1.200.000 dólares por un trabajo de esa naturaleza. Entonces, la persona que ha recibido esa información dice, la verdad es que entonces su criterio está también recogiendo las mieles de lo que dice. Cuando yo me niego a hacer el Mundial del 2010 y el Mundial del 2014 por la televisión pública es porque yo básicamente soy un profesional que trato de tener un buen precio para mi trabajo. Me gusta esa pulseada, ese punto y banca que juego con quien va a ser mi patrón. Y yo sé que es lo que corresponde ganar por un campeonato del mundo. Te digo el precio, 150 o 200.000 dólares. Es lo que en el mercado me pagaría quizás un canal de los que tiene el Estado adentro pero se llama privado, me pagaría un poco más todavía. Pero esa cotización en un mes de trabajo lleva a pensar, bueno, por lo menos no lo hizo, no opina a favor porque le han pagado, pero acepta una remuneración muy importante de las que te cambia la ecuación como premio a lo que ha dicho. Por eso es que no puedo hacer nada importante. Yo hago cosas para el canal, cosas de 10.000 pesos, 15.000 pesos, presentar al Tata Cedrón, dineros que
en mi vida no tienen gravitación, alguna vez me he olvidado de ir a cobrarlo. Eso a nadie perturbaría, pero si yo gano todo ese dinero, les estoy dando la chance de decir lo que ellos quieren decir, que hay una cuestión de dinero detrás de lo que... porque es mucho dinero. Entonces, si vos lo dejás pasar, esto, volviendo a lo del $1.200.000, y si vos dejás pasar alguna de las informaciones más crueles que han dicho sobre mi persona, que me duele hasta mencionarlas, aunque también he podido dar pruebas fehacientes de cómo han sido las cosas, yo creo que te ganan. Muchas veces yo soy crítico del gobierno porque le hubiese ayudado muchísimo el mano a mano, el refutar. Yo creo que la gente de gobierno tendría que ir a TN y decirle a los conductores de TN ante cualquier pregunta, tema corrupción. Pongámonos de acuerdo en que ustedes me están haciendo la pregunta desde el lugar más corrupto que hay en la Argentina, que es el Grupo Clarín. ¿Te invitaron alguna vez a TN? No creo que se les ocurra, tendría que yo sopesar. Me invitó una vez La Nata, en otro contexto y por otro motivo. Pero no me parece que sea bueno participar de lo que vos de antemano sabés que es una discusión, eso tiene que ser espontáneo. Pero no se les ocurriría, porque las cosas que yo tengo para decir son muy fuertes apenas avanzás en cualquier conversación. Ellos son los más corruptos del país, los que más dinero sacan del país, son los que más mafiosamente se comportan para dominar a todo el mundo. Nada que no sean negocios. Ellos no pueden... Estamos hablando de computadoras de Buenos Aires, porque ¿cómo ellos van a... Lo que tienen que fiscalizar desde el poder periodístico van a ser los que sean protagonistas. El fútbol, que es donde yo los conocí. ¿Cómo ellos iban a ser los dueños del fútbol si lo tienen que controlar? Por no controlarlo y por darle protección a sus operadores, hoy tenemos barras bravas que se pelean entre ellos. ¿Por qué se pelean? Por el dinero que la corrupción de los clubes se acostumbró a darles. Y como ya no hay más ese dinero, o se lo dan a uno y a otros no, se producen esos problemas. ¿Cómo se creó eso? Por la corrupción que ambientó el Grupo Clarín, por tal de tener el fútbol y de tener a dirigentes que eran operadores, que pugnaban por mejores precios para ellos y que además les aseguraban la continuidad de los contratos que tuvieron durante 20 años. Y la última, uno revisa archivos y te ve entrevistando a Mujica, entrevistando a Correa, entrevistando a Evo, a Cristina Kirchner. ¿Sabés que yo era la tercera persona que le iba a hacer un reportaje a Cristina Kirchner en aquella vez que Brienza fue el primero y Real el segundo? Sí. El domingo que me hablaron, yo vine de viaje, Escosimarro tuvo contacto conmigo, nos vimos en un entreacto de una obra de teatro y el miércoles siguiente yo iba a grabar la nota con Cristina Fernández de Kirchner y ese fue el día que sufrió... el accidente que le operaron de la cabeza. Exactamente, el accidente ese. Con lo cual, lo que habíamos hablado a las 4 de la tarde, a las 7 de la tarde, ya venía, no lo sabía todavía Escosimarro, ya venía funcionando mal y se suspendió. Yo no quisiera hacer una entrevista de ese tipo, porque me parece que la presidenta a los que tiene que darle una entrevista es, qué sé yo, a Morales Solá, a Nelson Castro, a quienes... son personas que discrepan profundamente, pero te dejan hablar. Es decir, tiene que ser un periodista de calidades estéticas, no interrumpidores, de esos que no piensan en lo que están diciendo, no. Personas que tengan una buena discrepancia y ante las cuales la presidenta puede argumentar. El argumento que hay del otro lado es muy débil, más prácticamente no existe, con lo cual sería prácticamente un aporreo. Yo pienso que no lo aceptarían en líneas generales, el mano a mano con la presidenta teniendo que dejar hablar. Y yo creo que hablar con periodistas que de antemano van a ser estigmatizados como le pregunten lo que le pregunten, la nota de Real estuvo perfecta. ¿Qué le podés objetar? Cada uno de nosotros tiene un volumen de preguntas. Te digo que para mí era muy perturbador ese día, esas horas que pasaron hasta que supe que lamentablemente no se iba a hacer la nota fueron un enorme peso para mí, porque no podía cometer la indelicadeza de decir no quiero hacer la nota, imposible. Claro. Pero al mismo tiempo a mí no me iba a servir porque me iban a estigmatizar hiciera lo que hiciera. Y a ella tampoco le iba a servir porque iba a ser una nota supuestamente en complicidad. No sería así. Y fíjate las cosas que pasaron por mi cabeza. Inmediatamente pensé todo lo que le iba a plantear
de negativo. Y después dije, qué vergüenza lo que estoy pensando, me quiero hacer el valiente. Claro, la agenda que te imponen, digamos. Voy a trabajar con la agenda de ellos, qué vergüenza. Entonces había decidido hacerle un reportaje a la estadista, que yo creo que es. Estaba ya a buenas un poco diciendo, voy a recorrer este camino y después que digan lo que quieran. Pero lo mejor es cuando vos valorás a una persona en positivo o cuando la valorás muy en negativo, la nota está impregnada de esto. Y con la división tan tajante que hay en este momento, además siempre hay un respeto. ¿Cómo interrumpís? Tenés que ser. ¿Cómo interrumpís? Es complicado. Es muy complicado. Es complicado. Entonces, yo sé cómo son esos reportajes. Vos haces una pregunta y como te pasó a vos conmigo, viene una larguísima respuesta que te deja fuera 1000 preguntas. No, pero bueno, pero es así, uno se plantea muchas preguntas. Porque los temas son cuestiones que tenés que argumentar. Entonces, claro, a los 10 minutos o 15, si vos querés repreguntar, tenés que interrumpir. ¿Cómo haces? ¿Cuántas veces podés interrumpir sin faltarle el respeto a la presidenta? Yo nunca quise entrevistar a Menem tampoco, con todo lo que yo lo critiqué y lo peleaba a Menem, y el libro Un grito en el desierto está pensado por Menem. Pero cuando vos le faltás el respeto a un presidente, se lo está faltando a toda la gente. Para mí es muy difícil. Yo soy respetuoso de un estilo de reportaje que a veces te ayuda mucho y a veces puede dejarte en una actitud demasiado contemplativa. No quisiera, con todo respeto, pero había dicho que sí, y bueno, las circunstancias se dieron de tal manera como para que no hubiese otra oportunidad de hacer la nota. Pero si la hubiere, a Escosimarro yo le dije, no es conmigo. No soy yo el que le tiene que hacer una nota. Ustedes quieren hablar, digo, te digo una persona, Morales Solá. Lo digo así en voz alta porque pienso que sería un entrevistador, correría un enorme riesgo porque es muy débil todo lo que se dice desde el otro lado, con respeto, no quiero pasarme de listo en lo que estoy diciendo, pero no hay nada, porque no hay nada cuando vos argumentás desde el neoliberalismo. Por eso los políticos son tan vacíos, por eso vos lo escuchás a Massa, ya definido en el neoliberalismo, o a Macri, o a Scioli, cuando tiene ese sesgo también neoliberal que le sale casi desde adentro. Hay mucho vacío en lo que dicen. Porque, ¿qué vas a decir? Miren, yo quiero un mundo injusto. El neoliberalismo aspira a un mundo injusto. Un mundo para el 10% que vamos a juntar mucho. Y cuando tengamos mucho, eso se va a derramar y le va a caer en las manos a ustedes. Sabiéndose que no es verdad, porque está demostrado por cómo va el mundo, por lo que está pasando en estos momentos con el mundo. Entonces, nosotros lo tenemos más fácil en realidad, porque podemos hablar de otros sueños, de otros valores. Así que yo creo que si la presidenta diera una conferencia de prensa a periodistas de nota del otro lado, o serían muy respetuosos y muy contenidos en sus preguntas, o la capacidad de la presidenta y lo que tiene para decir, y lo que tiene hecho, y lo que tiene soñado, sería irrebatible. Pero lo irrebatible lo tiene que decir en la cancha de ellos, no en la cancha propia, o en la cancha que sin ser propia te asignan como que es propia. Si Rial, que es un confeso votante de Massa, fue estigmatizado en la nota como que había sido un facilitador de respuestas, imagínate lo que me ocurriría a mí, con lo que más o menos me han tirado encima en todos estos años. Así que yo preferiría que no. Por un tema concreto, sí, una decisión de Estado, si yo la pesco a la presidenta en una gran decisión como podría ser lo de YPF, solo por ese tema concreto, sí. Es como a mí me gusta de vez en cuando intentar una nota. Pero para hablar de todo, para decir, bueno, ¿de qué hablamos? Sentarte y ver de qué hablamos, no me gustaría. Bueno, Víctor Hugo, me encantó tener la posibilidad de entrevistarte, aunque esto no sea muy objetivo. Sí, si querés cada 2 meses. Y dale, pero y hablamos sobre no a partir de mí. Me gustaría qué? charlar con vos de saliendo de nosotros, es decir, en este caso saliendo de mí mismo, porque lo que vos dijiste de mí es recíproco y porque me parece que pensando de a dos no siempre tengo chance, aunque en base
en la base podamos estar de acuerdo, surgen los matices. Y los matices son muy ricos para crecer. Y a mí me gustaría, o sea, que vengo cuando quieras. Bueno, te tomo la palabra y muchísimas gracias. Bueno, hasta el próximo jueves en Notas Verdaderas. Gracias.